¿Alguna vez has sentido que por más que te esfuerzas, las mujeres jóvenes simplemente te miran y luego desaparecen? ¿Que tus palabras no generan impacto? ¿Y que por más detalles cumplidos o invitaciones, sigues siendo uno más en la lista de olvidables? La verdad, amigo, es esta: no necesitas ser más joven ni tener millones. Lo que necesitas es comprender el verdadero poder de la atracción masculina después de los 50. Porque cuando un hombre maduro habla desde un lugar de seguridad interior, con pausa, con intención, algo cambia. Ya no eres invisible, te conviertes en una presencia inolvidable. Hoy te compartiré 6 frases que despiertan un deseo silencioso, profundo y real en mujeres jóvenes. Pero no se trata solo de lo que dices, sino de cómo lo dices. Cada frase es como una llave que activa su mente emocional, y si sabes cuándo usarla, ella no podrá sacarte de su cabeza. Antes de comenzar, si alguna vez sentiste que eras invisible para una mujer joven, dime en los comentarios. ¿Te ha pasado? Dale like, comenta y comparte este video con alguien que necesite recordar que su valor no caduca con la edad. Vamos al punto. Javier tiene 54 años y vive en Sevilla. Es arquitecto divorciado con una vida estable, pero marcada por una herida silenciosa, la sensación constante de que por más que lo intentaba, siempre era él quien buscaba, quien insistía, quien terminaba decepcionado. Las mujeres jóvenes parecían mostrar interés, pero todo se desvanecía como arena entre los dedos. Hasta que entendió algo: el problema no era lo que decía, sino la energía desde donde hablaba. Y fue en una cena informal frente a una mujer de 29 años llamada Camila, donde todo cambió. Ella se mostraba encantadora, segura de sí misma, coqueta. Durante la conversación, notó que Javier no intentaba impresionarla, no llenaba los silencios incómodos, no competía por su atención. En un momento, intrigada, le preguntó: ¿siempre eres así de tranquilo? Y Javier, sin apurarse, con una mirada serena y una media sonrisa, le respondió: no corro detrás de nada, lo que es para mí llega solo. Esa frase, dicha con calma, sin necesidad de justificarla, tuvo más impacto que cualquier elogio. Camila sonrió, pero en su interior se activó algo. No entendía por qué ese hombre que no intentaba ganársela comenzaba a parecerle irresistible. Y es que en el subconsciente femenino, especialmente en mujeres jóvenes acostumbradas a la atención constante, hay una verdad poderosa. El hombre que no las persigue las intriga. Desde adolescentes, las mujeres escuchan cumplidos, reciben mensajes, invitaciones, halagos sin pausa. Están rodeadas de hombres que corren detrás de ellas como si fueran un premio que hay que ganar. Pero cuando aparece un hombre mayor, que no se deja arrastrar por esa necesidad, que no cae en la trampa de querer gustar, todo cambia. Porque entonces ellas se preguntan: ¿por qué no reacciona como los demás? Y esa duda abre la puerta a la curiosidad, y la curiosidad al deseo. La clave no está solo en la frase, sino en la actitud que la acompaña. No se trata de decirla con arrogancia ni con frialdad. Se trata de transmitir una seguridad tranquila, una claridad interna que no necesita aprobación. Es mostrar sin palabras que tu valor no depende de si te eligen o no, porque tú ya te elegiste a ti mismo. Imagina esta escena: estás conversando con una mujer joven. Ella empieza a jugar con el ritmo de la conversación, tal vez esperando que reacciones como todos. Pero tú te mantienes firme, pausado, sin ansiedad. En un momento ella dice algo como: ¿y tú qué buscas en una mujer? Ese es el momento. La miras con calma y le dices: no corro detrás de nada. Lo que es para mí llega solo. Luego te quedas en silencio. Nada más. Ese silencio justo después de la frase es más poderoso que cualquier explicación, porque deja un vacío que ella siente la necesidad de llenar. Y cuando una mujer empieza a llenar vacíos emocionales,
por ti empieza a invertir en la interacción. Y cuando invierte, conecta. Y cuando conecta, no se va. Muchos hombres fallan aquí. Dicen la frase, pero luego entran en pánico y empiezan a justificar, a explicar, a hablar de más. Y así rompen el misterio. Recuerda, lo que seduce no es solo lo que dices, sino lo que te atreves a callar después de decirlo. Javier esa noche con Camila no hizo nada más. Terminó su copa de vino, habló de su trabajo y se despidió como si nada. 3 días después fue ella quien lo llamó. No para agradecerle la cena, sino porque en sus palabras no podía dejar de pensar en lo que dijiste y en por qué lo dijiste tan seguro. Cuando no corres detrás, haces que corran hacia ti. Y si eso te suena extraño, espera a escuchar lo que viene, porque la segunda frase no solo despierta curiosidad, sino que la obliga a mirarse a sí misma y a preguntarse si realmente es tan especial como cree. Vamos a descubrirla. Fernando tiene 51 años y vive en Bogotá. Siempre ha sido un hombre de palabras medidas, de mirada directa y silencios cómodos. Durante años vio cómo sus amigos intentaban conquistar mujeres jóvenes con frases rebuscadas, cumplidos empalagosos o promesas rápidas que apenas duraban una noche. Pero Fernando descubrió otra forma más sutil, más poderosa. No se trata de dar respuestas claras, sino de dejar espacio para que la otra persona quiera completarlas. Y eso fue exactamente lo que hizo una noche con Lucía, una joven de 26 años que conoció en una galería de arte. La conversación entre ellos fluía con naturalidad, pero Fernando no caía en las trampas típicas, no halagaba su apariencia, no comentaba lo obvio, no hacía preguntas triviales. En un momento, Lucía, quizás esperando un halago, le preguntó con tono curioso: ¿Y tú qué piensas de mí, Fernando? La miró, pausó por un segundo, sonrió con ligereza y dijo: eres diferente, pero aún no sé si para bien o para mal. Esa frase cayó como una piedra en el agua tranquila. Lucía se quedó en silencio, pestañeó y luego rió, pero no con seguridad, sino con incertidumbre, porque por primera vez alguien no le estaba diciendo lo que quería escuchar. Y ese aún no ser fue como una llave que abrió una puerta dentro de su mente. Las mujeres jóvenes están acostumbradas a ser validadas sin esfuerzo. Escuchan cientos de veces: eres única, me encantas, nunca conocí a alguien como tú. Pero cuando un hombre mayor les dice que aún está observando, que todavía no ha decidido si eso que percibe es positivo o no, despierta algo muy distinto: el impulso de impresionar. Ya no es él quien está tratando de gustarle a ella. Ahora es ella quien quiere ser aprobada por él. Y eso, querido amigo, es un cambio total de dinámica. Porque la verdadera seducción no está en impresionar a una mujer, sino en hacer que ella quiera impresionarte a ti. La frase «eres diferente, pero aún no sé si para bien o para mal» es un espejo. Ella escucha esas palabras y, aunque externamente se ría o se muestre confiada internamente, empieza a preguntarse: ¿qué habrá visto en mí? ¿Qué parte no le convence? ¿Cómo puedo demostrarle que soy algo bueno? Ahora la clave para que esta frase funcione no está solo en las palabras, sino en el tono. No puedes decirlo con frialdad ni con arrogancia. Tiene que sentirse ligero, casi como si fuera un pensamiento espontáneo, un juego. Imagínate este escenario. Están conversando, ella te cuenta algo personal, se abre un poco. Tú la escuchas, haces una pausa intencional y luego, con una sonrisa sincera, le dices: eres diferente, pero aún no sé si para bien o para mal. Y después te callas. No expliques, no argumentes, solo mantén la mirada por un instante y luego cambia de tema. Esa pausa posterior es vital, porque no solo mantiene el misterio, sino que le da espacio a ella para que empiece a justificarse o a hablar más,
a tratar de demostrarte que sí vale la pena. Tal vez diga, ¿y eso qué significa? ¿O por qué lo dices así? Ahí tienes dos opciones. Puedes responder con algo ligero, como todavía estoy procesándolo, o puedes simplemente levantar las cejas, sonreír y dejar la pregunta flotando. Ambas respuestas mantienen el poder en tus manos. Lucía, después de esa noche con Fernando, le escribió al día siguiente. No porque se hubiera enamorado, sino porque no podía dejar de pensar en esa frase. Para bien o para mal, esa duda la acompañó todo el día. Y en su mente ya estaba tratando de ganarse un lugar en el lado bueno de la ecuación. Así funciona esta frase. Desestabiliza suavemente. Cambia el juego sin necesidad de gritarlo, porque mientras otros hombres están ocupados en regalar flores o escribir poemas, tú estás plantando dudas estratégicas que florecen solas. Ay, si crees que eso ya es impactante, espera a ver lo que pasa cuando en lugar de hablar de ella, le hablas de lo que verdaderamente te atrae. Pero no en su cuerpo, sino en su mente. La tercera frase lo cambia todo. Vamos. Eduardo tiene 56 años y vive en Lima. Es escritor lector empedernido y ha aprendido que las miradas se apagan más rápido que las ideas. Una noche fue invitado a una exposición de arte contemporáneo. Allí, entre cuadros oscuros y conversaciones vacías, conoció a Isabella, una joven de 27 años, con una belleza innegable, piel tersa, vestido rojo ceñido, mirada de fuego. Pero Eduardo no cayó en la trampa que tantos hombres antes que él ya habían pisado. No dijo qué hermosa eres. No halagó su vestido ni su sonrisa. Solo la escuchó. Isabella, acostumbrada a ser el centro de atención por su físico, comenzó a sentirse algo extrañada. Eduardo no reaccionaba como los demás. No le pedía el número, no la miraba con ansiedad. En cambio, hablaban de arte, de libros, de música clásica. Y cuando ella empezó a contar su interpretación sobre una de las obras, Eduardo la miró con calma y le dijo: «No te imaginas lo sexy que es una mujer con una mente interesante». Isabella se quedó quieta como si alguien hubiera desactivado su radar de seducción automática. Porque esa frase tocó una fibra profunda. No era solo un cumplido, era una validación que jamás había recibido. La mayoría de hombres le decían que era guapa, que tenía unos labios bonitos, unas piernas provocativas. Pero nadie, ningún hombre antes de Eduardo, la había hecho preguntarse: ¿de verdad tengo una mente interesante? Y si no, y ahí, justo ahí, se activó la magia. Cuando un hombre mayor le dice a una mujer joven que lo que realmente lo seduce no es su físico sino su mente, le está enviando un mensaje doble, uno externo y uno interno. El externo dice: eres más que un cuerpo. Pero el interno, el que realmente importa, dice: estás a la altura de mi nivel de pensamiento. Eso cambia todo. Las mujeres jóvenes, sobre todo aquellas que han crecido recibiendo atención por su apariencia, no están acostumbradas a sentirse intelectualmente desafiadas por un hombre, y mucho menos por uno que no está tratando desesperadamente de acostarse con ellas. Cuando tú haces esto, cuando tú hablas con ella, como si fueras inmune a su belleza, entonces ella empieza a esforzarse por gustarte de otra manera. Te empieza a mostrar sus ideas, sus opiniones, sus pasiones ocultas. Quiere que tú la veas más allá del escote o la cintura. Quiere ser reconocida. Ahora bien, la frase no se debe decir como un halago casual. Tiene que sonar como una confesión espontánea, como un pensamiento que se te escapó sin querer. Imagínate este momento. Estás en una charla interesante, ella está expresando algo que la apasiona, tú la estás escuchando con atención, y justo cuando termina con una sonrisa tranquila y un tono bajo, dices: no te imaginas lo sexy que es una mujer con una mente interesante.
Luego haces una pausa. No dices nada más. Cambias de tema como si no hubiera sido importante. Ese gesto la deja pensando. No sabe si fue en serio, si fue juego, si fue una provocación. Pero en el fondo, su ego está tocado, y no de una forma superficial, sino desde un lugar donde muy pocos hombres han llegado. Isabela, después de esa noche, le escribió a Eduardo por mensaje. No para continuar la charla, sino para enviarle un artículo que ella misma había escrito hace un año, algo que nunca había compartido con ningún hombre. Porque en su interior algo le decía que él sería capaz de entenderlo. Y ese fue el inicio de una conexión que no comenzó en la piel, sino en el pensamiento. Esa es la clave. Cuando tú la haces sentir que su mente también puede seducir, entonces su cuerpo llega solo. Y si esta frase te ha parecido poderosa, espera ver lo que ocurre cuando tú le haces sentir que lo que está pasando entre ustedes dos no sucede todos los días. Lo raro, lo único, lo irrepetible. En la próxima frase te mostraré cómo activar ese sentimiento. Vamos allá. Martín tiene 58 años y una mirada que lo ha visto casi todo. Fue médico de urgencias durante más de 30 años en Valencia, enfrentándose a la muerte y a la fragilidad humana a diario. Pero lo que no había podido descifrar por completo era el lenguaje de la conexión emocional, hasta que un fin de semana cualquiera se apuntó por curiosidad a un retiro de silencio y meditación en la sierra. Allí conoció a Clara, una instructora de yoga de 29 años, con un aura tranquila y una risa que desarmaba el aire. Al principio la conversación entre ellos era pausada, casi superficial. Ella hablaba de respiración, él de ciencia. Pero en el segundo día, en un momento en que el grupo compartía experiencias al atardecer, Clara se sentó junto a él y le preguntó con una sonrisa. «¿Siempre eres tan intenso al mirar?» Martín sonrió, tomó un segundo para observarla con serenidad y le dijo: «He vivido lo suficiente para saber que la química real no se encuentra todos los días». El silencio que siguió a esa frase no fue incómodo, fue denso. Clara bajó un poco la mirada, como si de repente sintiera el peso de algo más grande que una simple atracción. Porque no se trataba de seducción rápida. No era un cumplido más. Era una declaración que hablaba desde la experiencia, desde la escasez, desde lo auténtico. Y ahí está la fuerza de esta frase. Las mujeres jóvenes están rodeadas de estímulos, redes sociales, likes, mensajes, invitaciones. Todo parece fugaz, todo es reemplazable. Pero cuando un hombre mayor con años a cuestas le dice que lo que está ocurriendo entre ambos no es común sino raro, real, valioso, su mente cambia de frecuencia. Ya no está en modo juego, ahora está en modo esto importa. La frase «he vivido lo suficiente para saber que la química real no se encuentra todos los días» tiene un doble efecto. Por un lado, eleva lo que está pasando entre ustedes a un nivel de importancia emocional. Por otro lado, le dice sin decirlo: «Yo no siento esto con cualquiera. Y si lo estoy sintiendo contigo, es porque hay algo más». Esa sensación de exclusividad, de autenticidad, es oro puro en el mundo emocional femenino, porque activa el deseo de preservar la conexión, de no dejarla escapar, de cuidarla como algo raro. Y lo mejor es que no estás pidiéndole nada. No estás diciendo «me gustas» o «quiero algo contigo». Solo estás nombrando una verdad, que esto que se está generando es inusual. Ahora, para que esta frase funcione, debes cuidar el momento y el tono. No puedes decirla de forma casual, ni con dramatismo. Tiene que sonar como una revelación interna, como si hubieras llegado a esa conclusión después de muchas experiencias, algunas dulces y otras dolorosas. Debe haber una pausa antes y otra después, como si la dejaras flotar en el aire. Imagínate la escena, estás caminando con ella, al anochecer han compartido pensamientos, risas, silencios.
En un momento ella te lanza una broma y tú te detienes por un instante. La miras con calma, sin ansiedad, y le dices casi en voz baja: he vivido lo suficiente para saber que la química real no se encuentra todos los días. Y luego sigues caminando, sin mirarla directamente, sin buscar respuesta. Ese gesto, esa combinación de calma y profundidad, la dejará tocada, porque ahora su mente no puede evitar pensar: ¿él siente eso conmigo? Y si sí, ¿qué hago yo con eso? Y ahí comienza un nuevo tipo de conexión, una que no se construye con emojis ni con selfies, sino con silencio, con presencia, con peso emocional. Clara esa noche cambió el vuelo de regreso que tenía para el día siguiente. Se quedó un día más, no para seguir hablando, sino porque algo dentro de ella le decía que lo que estaba viviendo no era un día cualquiera. Así actúa esta frase: no grita, no impresiona, pero deja huella. Y si crees que hasta aquí ya lo has visto todo, espera a escuchar lo que ocurre cuando rompes tus propias reglas, solo por ella. La quinta frase es puro juego estratégico. Te va a encantar. Vamos allá. Raúl tiene 53 años y vive en Ciudad de México. Es empresario, padre de 2 hijos ya adultos, y ha aprendido que la verdadera confianza no necesita ser anunciada. Siempre fue un hombre reservado, de pocas palabras, pero de mucho lenguaje corporal. Sin embargo, aquella noche en una reunión de amigos, algo diferente ocurrió. Allí estaba Luna, una joven diseñadora de interiores de apenas 28 años, llena de energía y con ese brillo en los ojos que no pedía atención. La exigía sin decirlo. Raúl, como siempre, no se esforzaba por destacar, pero justo por eso destacaba. Durante la velada, Luna se le acercó con una copa de vino y con un tono juguetón le dijo: «Tú pareces el típico hombre que siempre tiene todo bajo control». ¿O me equivoco, Raúl? La miró por un segundo, sonrió con media boca y respondió con una frase que no estaba ensayada, pero que tenía el peso exacto: «No necesito impresionar a nadie, pero contigo haré una excepción». Luna soltó una risa nerviosa. Pero no era solo diversión, había algo más. Una especie de tensión que nació entre ambos. Porque esa frase, aunque aparentemente ligera, contenía un juego de poder sutil, elegante, irresistible. ¿Por qué funciona tan bien? Porque equilibra 2 fuerzas opuestas que cuando se unen crean atracción intensa, la indiferencia y la atención selectiva. Por un lado, tú muestras que no necesitas validación externa, que no te desvives por gustar, que tu mundo no gira en torno a complacer a los demás. Pero al mismo tiempo dejas caer un mensaje claro: ella ha despertado en ti algo inusual. Y eso, para una mujer joven acostumbrada a la atención constante, es adictivo. Ella no se siente halagada de forma genérica. Se siente elegida, pero no por debilidad, sino por decisión. La mayoría de los hombres, cuando una mujer los elogia o les lanza una frase provocadora, responden de 2 maneras: o se inflan de ego y se vuelven arrogantes, o se achican y no saben qué decir. Pero tú, con esta frase, juegas en otra liga. No niegas tu confianza, pero tampoco la exhibes. Simplemente la usas para jugar. Y ese juego es lo que marca la diferencia. Imagina esta escena: están en una charla animada. Ella te lanza una indirecta. Tú no reaccionas de inmediato. Tomas un sorbo de tu copa, la miras con calma y le dices en tono cómplice: «No necesito impresionar a nadie, pero contigo haré una excepción». Y luego levantas una ceja, haces una sonrisa ligera o simplemente cambias de tema como si nada. Ese gesto desarma cualquier defensa, porque no estás compitiendo, estás disfrutando. Luna, después de esa noche, no pudo dejar de pensar en Raúl. No porque dijera muchas cosas, sino porque lo poco que dijo se quedó grabado. Y lo más importante, cómo lo dijo. Con ese tono entre serio y bromista, entre seguro y relajado.
como quien sabe que no necesita hacer mucho, porque su sola presencia ya tiene impacto. Otra forma brillante de usar esta frase es cuando ella te lanza un cumplido. Por ejemplo, si dice, «Me gusta tu estilo» o «Tienes algo diferente», tú puedes responder con, «No suelo intentar impresionar a nadie, pero contigo haré una excepción». Esa respuesta convierte su halago en un puente hacia el juego, la complicidad, la química. Recuerda, la clave está en el tono. Esta frase no funciona si la dices con rigidez o con seriedad total. Tiene que sentirse como una sonrisa verbal, como un guiño implícito. Porque en ese momento, más que las palabras, lo que genera atracción es la energía que transmites. Raúl no volvió a buscar a Luna. No le pidió el número. No le escribió después. Fue ella quien lo buscó, quien preguntó por él, quien dijo que le había quedado algo pendiente. Porque así funciona esta frase: dejas la semilla y ella se encarga de regarla. Y si esto ya te parece poderoso, prepárate. Porque la sexta y última frase no es para cualquiera. Solo un hombre verdaderamente maduro puede decirla sin temblar. Es la que más impacto emocional tiene. La que puede despertar el deseo más profundo de una mujer. Vamos con ella. Tomás tiene 60 años y una historia que pocos se atreven a contar. Expiloto de aviación comercial, ha viajado por más de 40 países, ha vivido amores fugaces, aventuras inesperadas y silencios prolongados. Pero a esta altura de su vida, lo único que realmente valora es la verdad emocional, aquellas experiencias que no se repiten, que no se negocian, que te dejan marcado para siempre. Y esa noche, mientras conversaba con Eva, una mujer de 30 años enérgica, inteligente y con cierto aire desafiante, algo cambió en el aire. Eva le preguntó sin rodeos, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia con una mujer? Lo dijo en tono juguetón, esperando quizás una anécdota ligera, algo sexual o superficial. Pero Tomás no cayó en la trampa. La miró a los ojos, hizo una pausa larga y dijo con voz firme pero tranquila, «Las experiencias más intensas de mi vida han sido con mujeres que saben lo que quieren». Eva parpadeó. No estaba preparada para esa respuesta. Y es que esa frase no es un cumplido, ni una anécdota, ni un truco. Es una declaración. Y sobre todo, es un filtro. Porque con esas palabras, Tomás no solo comparte algo íntimo, sino que también deja claro su estándar, no está disponible para indecisas, para juegos, para dudas. Solo se entrega emocional y físicamente cuando siente que la mujer frente a él tiene claridad, seguridad y fuego interior. ¿Por qué esta frase es tan poderosa? Porque apela al ego oculto de toda mujer joven, el deseo de sentirse única, valiente, madura. Cuando escuchan que un hombre experimentado dice que lo más memorable de su vida vino de mujeres con decisión, con visión, con pasión. Ellas no quieren quedarse fuera de esa categoría. Y entonces, sin darse cuenta, empiezan a mostrarse más seguras, más determinadas, más auténticas. Eva, después de escuchar esa frase, no dijo nada durante varios segundos. Luego sonrió con un toque de nerviosismo y respondió, ¿y cómo sabes si una mujer sabe lo que quiere? Tomás no cayó en la tentación de responder. Solo sonrió de nuevo, bajó la mirada por un instante y cambió el tema. Ese acto, el de no validar directamente, el de no explicarse, fue el detonante final. Porque cuando no das la respuesta que ella espera, dejas la pregunta viva dentro de su mente. Y si logras que una mujer empiece a preguntarse si está a la altura de tu historia, ya la has hecho parte de ella. Aunque no lo diga en voz alta, ya está imaginando qué tipo de experiencia sería contigo. Ya está visualizando si sería lo suficientemente intensa, decidida y segura como para ser recordada. Tomás no volvió a mencionar esa frase. No la repitió, no la usó como anzuelo. Solo la soltó una vez en el momento exacto
y dejó que me hiciera su trabajo. Días después, Eva lo buscó, no con urgencia, sino con profundidad. No para hablar de sexo, sino para hablar de vida, de decisiones, de cosas que realmente importan. Y ese es el efecto de esta última frase: despierta no solo el deseo, sino la ambición emocional de convertirse en una experiencia inolvidable para un hombre inolvidable. Y ahora que ya conoces las 6 frases, quizás pienses que lo difícil es decirlas. Pero no, lo difícil es estar listo para lo que despiertan. Porque cuando una mujer joven siente que tú eres diferente, no vuelve a mirarte como a los demás. Y eso, amigo, es donde todo empieza. En la próxima parte te lo diré todo. Ahora lo sabes, la atracción masculina después de los 50 no se trata de competir con la juventud ni de aprender frases vacías copiadas de Internet. Se trata de hablar con intención, de elegir bien las palabras, sí, pero sobre todo de hablar desde un lugar profundo, tu experiencia, tu silencio, tu verdad. Estas 6 frases no son hechizos, son llaves. Llaves que si se usan con calma, con pausa y desde el centro de tu masculinidad madura, abren puertas emocionales que ningún cuerpo joven puede cerrar. Recuerda, no tienes que convencer a nadie. Solo necesitas reconocer tu propio valor. Porque cuando un hombre mayor habla con conciencia de sí mismo, una mujer joven lo escucha con el alma, aunque no lo admita en voz alta. Ahora quiero leerte. ¿Alguna vez sentiste que dijiste algo y su mirada cambió para siempre? O tal vez guardaste silencio cuando debiste hablar. Cuéntamelo abajo. Escribe en los comentarios. ¿Te ha pasado? Y deja que otros hombres también se reflejen en tu historia. Y si este video te habló al corazón, compártelo con un amigo que lo necesite. Suscríbete para más contenido como este. Porque aquí el lenguaje no es solo seducción, es despertar.